Buenos días, mi nombre es María Paula Caballero, soy estudiante de Trabajo Social de cuarto semestre y pues el día de hoy vamos a entrevistar a Jamie Sánchez, que es una persona de la comunidad de la Iglesia Católica, pues a la cual le vamos a hacer una entrevista para conocer más a fondo su comunidad. Entonces ya te puedes presentar, Jamie. Hola Paula, bueno, mi nombre es Jamie Sánchez, hago parte de una comunidad católica que se llama Pueblo de Dios, es parte de la Renovación Carismática Católica, que es en sí la misma iglesia. Entonces es como la corriente de gracia, pertenezco a la comunidad hace más o menos 11 años, pero pues católica de toda la vida. Ok, Jamie, gracias. Entonces, ¿podrías decirnos, Jamie, cómo está conformada la comunidad de la iglesia? Bueno, pues la comunidad de la Iglesia Católica como tal, digamos que sí se da bajo unos lineamientos jerárquicos, ¿sí? Que es o bajo ciertas autoridades. Entonces tenemos pues el Papa, tenemos el cuerpo cardenalicio, tenemos los arzobispos, los obispos, los diáconos y tenemos como tal todos los laicos o religiosos y personas consagradas también. ¿Listo? Esto no quiere decir que algunos sean más importantes que otros, sino más en términos de las funciones o del servicio que prestan como tal a la iglesia. Ok. Entonces, Jamie, para ti, ¿qué significa ser parte de la comunidad de la iglesia y cómo crees que ha influido en la vida de, digamos, otros miembros de esta comunidad? Para mí, ¿qué significa ser parte de la iglesia? Es vivir como tal todo lo que hace parte de la enseñanza social de la Iglesia Católica. Desafortunadamente, hoy en día, muchas personas se denominan católicos por tradición pues son personas que realmente no tienen esa vivencia de fe. Entonces dicen, no, yo soy católico, pero no voy no voy a misa. O yo soy católico, pero no hago el rosario. O yo soy católico, pero no estoy bautizado, no practico sacramentos. Sí, es como yo decir, no, pues yo soy, a ver, algún ejemplo. No, pues yo soy musulmán, ¿sí? Pero no creo en Alá o no creo en Mahoma, ¿sí? Entonces, Sí. desafortunadamente, el ser católico sí se ha desdibujado bastante y entonces sí hace parte realmente de conocer y más allá de esto trascender, no ser afiliado por familia o por tradición familiar, sino porque realmente haya una convicción frente a lo que eso significa, frente a lo que significa realmente la vivencia de ser cristiano. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Perdóname. ¿Cómo ves que influye en demás miembros de esta comunidad el ser parte de la iglesia? Bueno, digamos que cuando tú realmente tienes una vivencia de iglesia, tu vida se empieza a transformar y esa es realmente la invitación, ¿no? O sea, no es un Dios de ley, un Dios de castigo. Cuando ya tú estás en la iglesia, cuando ya tú empiezas a vivir la iglesia, a conocerla desde lo que implica eh, la vivencia sacramental, la lectura de la palabra, conocer la vida de santos, la oración personal, pues realmente tú empiezas a transformar tu vida y a tener una vivencia de un Dios que ya no es ese Dios castigador o ese Dios de la Inquisición, o ese Dios de ciertas prácticas autoritarias y demás, sino que se vuelve una transformación desde el amor. Entonces ya tú no estás por obligación, sino que realmente estás por convicción y porque quieres realmente en tu vida tener esa vivencia del Evangelio, que es el amor al prójimo y el amor a la humanidad, esa vivencia realmente de una conciencia social de lo que implica la vivencia de la iglesia y que eso Ok. pues impacte en tu vida, en la vida de tu familia y de los que están a tu alrededor, ¿no? Porque no es decir soy católico pero en mi trabajo no, como alguna vez escuché a un político que decía, la Biblia se queda de la puerta para adentro, ¿sí? Yo decía, no, porque es que si tú eres creyente, si tú eres católico o tienes alguna convicción religiosa, pues la idea es que realmente eso trascienda de manera Siempre haga positiva parte de ti. en todo lo que tú haces, ¿sí? O sea, yo no puedo decir soy católico solo con mi familia, pero ser una mala trabajadora, ser una mala persona, no sé, en el Transmilenio, entonces no cedo la silla, o soy antipático, o soy grosero, o insulto a otros, ¿sí? Entonces implica realmente que esto trascienda en tu núcleo, pero también en los diferentes sistemas en los cuales tú te mueves en la sociedad. Ok. Entonces, ¿tú cómo ves la importancia? No sé si pues sea respetuoso decir, digamos, la importancia de las autoridades religiosas y las enseñanzas sagradas que da la iglesia. Bueno, como te lo dije al comienzo, más allá de la autoridad, ¿sí?
No es que alguien sea más importante que o que tenga más prioridad o mande más. No, simplemente ese ejercicio, esas autoridades, esa jerarquía se da para que haya un orden, ¿sí? Entonces es diferente lo que yo como laico desde mi tiempo realmente puedo hacer a lo que el Papa puede hacer desde su disposición prácticamente total y como un arzobispo, un obispo, un cardenal, pues va desempeñando, digamos que su labor de pastoreo, al igual que un sacerdote, que una religiosa, pues cada uno, digamos que tiene como una función especial dentro de algo y que es el carisma. Yo a qué estoy llamado y para qué estoy llamado a servir. ¿Listo? Frente a las enseñanzas sagradas o lo que se llama como esa parte básica o ese eje de lo que es la iglesia, hay que tener en cuenta que a veces se ve como no es que ellos quieren ser santos o quieren hacer las cosas perfectas. Y más allá de eso, es que me enseña a mí la iglesia y cómo la iglesia se va a transformar. ¿En qué? En la vivencia. Entonces, la enseñanza social de la iglesia tiene, digamos que unos pilares y es bajo lo que uno se mueve dentro de lo que uno cree. Primer pilar, que la vida y la dignidad de la persona. Entonces, toda vida humana es sagrada y la dignidad de la persona es una base moral para toda la sociedad. Yo respeto tu dignidad, respeto la dignidad de la persona que está trabajando en la calle, del que es presidente, del que es congresista, del que es empleado de servicio, del que es operario. O sea, la dignidad es absolutamente para todas las personas. La segunda enseñanza que se da, y no, digamos que no me lo invento yo, sino que está bajo la palabra, que está bajo el catecismo de la iglesia, que son como los textos a través de los cuales nosotros fundamentamos también nuestra fe, es el llamado a la familia, ¿sí? Entonces yo no estoy una persona sola, entonces que yo estoy solita en el mundo y voy a hacer todo solita, solo por mí, sino que también soy un ser social y una de los núcleos como tal de esa sociedad, pues es la familia, ¿listo? Pero que esa forma también de organizarnos como sociedad trascienda como en la parte política, en la parte económica, en esa capacidad para crear comunidad, en esa capacidad de crear, de fortalecer los lazos del matrimonio, de la familia, de la unidad, que son como los puntos centrales a partir de los cuales trascendemos. ¿Qué más nos enseña la iglesia? La parte de los derechos. Entonces, cuando yo hablo de dignidad humana, hablo también de derechos, de proteger esa dignidad humana, pero también de los deberes. ¿Listo? Porque estamos en una época o en un momento coyuntural donde hablamos mucho de derechos, pero poco de deberes. Entonces, eso tiene que estar realmente a la par. Otra de las enseñanzas claves, que Jesús siempre lo hablaba, y es esa opción por los indefensos o por los pobres, ¿sí? Por los más humildes, por los más pequeños. Entonces, clave dentro de la doctrina social de la iglesia, eso, nosotros optamos por los pobres, por los indefensos, que a la final fueron los primeros a los que Jesús llamó, que llamó a los pescadores, llamó a las prostitutas, llamó a los publicanos, a los gentiles, a los que no estaban como dentro de la élite de la sociedad. La dignidad del trabajo, los derechos de los trabajadores, entonces aquí la economía es para servir al pueblo y no al revés. ¿Listo? Entonces, eso también lo habla la iglesia y uno mira muchas encíclicas y mira muchos de los discursos, por ejemplo, ahorita del Papa Francisco, que están enfocados a los derechos realmente de los trabajadores, a que hayan salarios justos, a que tengan esa capacidad realmente de tener una dignidad en su trabajo. Otro de los pilares o las enseñanzas claves son la solidaridad. Yo creo que si todos como familia humana, como sociedad, realmente pensáramos en ese amor al otro, ¿m? Porque pues dice Jesús que el mandamiento clave es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si yo amo al otro, más allá de la diferencia racial, étnica, ideológica, económica, o sea, yo te amo y te respeto, así no comparta tu postura política o no estemos en el mismo grupo económico, si yo realmente practico la solidaridad, pues yo creo que habría una sociedad más justa, más en paz, con menos situaciones de violencia y conflicto. Y por último, y no menos importante, pues el cuidado de la creación. Entonces, vemos en una de las encíclicas del Papa Francisco, no recuerdo si es Evangelii Gaudium, y él habla de el respeto a la creación, o sea, qué estamos haciendo con los recursos, qué estamos haciendo con la tierra, con el agua, qué estamos haciendo con el aire, cómo estamos garantizando realmente un planeta eh, que sea digno, que sea habitable para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces hay unos desafíos ambientales también que están enmarcados también dentro de la dimensión moral y ética y que son fundamentales
también para la supervivencia del ser humano. ¿Listo? Es todo esto, digamos que es la parte de la doctrina social, dentro de que está enmarcada, pues dentro de pilares de nuestra fe, que son la vivencia sacramental, especialmente la Eucaristía. Yo creo que no somos católicos sin Eucaristía. El Santo Rosario, o sea, pues eso es algo clave de los católicos con Sí. relación a otras, digamos que a otras doctrinas. La lectura de la palabra, la vivencia también pues de los grupos de oración o de los procesos de formación, la vida de los santos, que son cosas que solamente son ejes dentro de nosotros como Iglesia Católica. Esas así como entre las que recuerdo en este momento. Y bueno, de acuerdo a lo que tú me decías, digamos, de eh, el ejercicio que ustedes hacen de lo comunitario, lo social, eh, ya abarcando todo esto, ¿tú qué crees que es lo que fomenta la unión y la solidaridad entre los miembros de esta comunidad? Ok, si uno se pone a mirar, desafortunadamente hoy en día los medios han hecho más énfasis en lo que no se hace o en las pequeñas personas que no son testimonio con malas actuaciones frente a su proceso de fe y no es lo que uno espera. Pero cuando uno se pone a mirar estudios, cuando uno se pone a mirar las cifras, cuando uno mira, por ejemplo, en pandemia, unas de las organizaciones, y no hablo solamente de la Iglesia Católica, hablo en sí de las organizaciones religiosas, fueron de las que más movieron recursos y más se movieron, por ejemplo, en términos de la pandemia, para atender situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Para dar mercados a personas pobres, a los que estaban indefensos, abandonados y demás. ¿Cómo se ve esta solidaridad? Uno lo ve no solamente en la cantidad de colegios, por ejemplo, que hay, escuelas primarias, escuelas de bachillerato, universidades como el Minuto. O sea, si uno mira, por ejemplo, la obra del padre Rafael García Herreros, la Universidad Minuto de Dios surge como una opción. ¿Para qué? Para que todas las personas tengan esa posibilidad de acceder a una educación superior. Y uno lo ve con la cantidad, por ejemplo, de sedes que hay. Esto no solamente es acá en Colombia o en Bogotá o en el Minuto de Dios, uno lo ve a lo largo del mundo. ¿Cuántos hospitales católicos hay? ¿Cuántos dispensarios? ¿Cuántas leproserías? Entonces, que, por ejemplo, uno ve que acá en Agua de Dios está un sitio o hay todavía para atender a las personas con lepra, que quién más lo había hecho, ¿sí? ¿Cuántas casas para ancianos, para enfermos crónicos, para personas minusválidas? ¿Cuántos orfanatos? Por ejemplo, la comunidad en la que yo estoy, nosotros tenemos un hogar para abuelitas en situación de abandono, ¿sí? Y esa hace parte, ahí no es que no, ustedes están haciendo ricos, no, de los mismos laicos, de las mismas actividades y que nadie nos paga, por eso se recogen los recursos, se recogen donaciones. ¿Para qué? Para que las abuelitas puedan tener su servicio de salud, para que tengan su enfermera, su médico. Hay personas, hay servidores que van y les cocinan, los llevan al baño, hacen lo que su familia, o muchas ya no tienen familia, no hacen, ¿sí? Entonces pienso yo que ahí es donde uno ve realmente todo lo que hace la iglesia en pro de la sociedad, los centros de educación, de reeducación, consultorías matrimoniales, jardines de infancia, sino que, por eso te digo, desafortunadamente, eh, los medios hoy en día o tantos movimientos y demás muestran a la iglesia como la opresora, ¿sí? Pero cuando uno entra a mirar realmente en las cifras, la iglesia en cuanto a procesos solidarios es Es gigante, o sea, bastante amplia, en sí. todo lo que hace, ¿sí? En todo lo que hace. Y yo he estado en sitios, no sé, recuerdo un sitio en Villavicencio donde un sacerdote tienen un hogar para niños con VIH, ¿sí? Aquí hay una comunidad que me gusta muchísimo, que son las Hermanas Misioneras de Cristo Maestro. Tienen ahorita un hogar acá en la mesa, que está acá muy cerca donde yo vivo, y tienen niños en situación de vulnerabilidad, tienen en Cazuca un jardín infantil, Niña María, para niños en situación de vulnerabilidad, tienen un hogar en Telma, que es en San Cristóbal Sur, y reciben más de 120 niños y niñas con situaciones económicas y familiares bastante fuertes y no hay ningún costo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, este tipo de acciones de la iglesia en movimiento, una iglesia social, de esa iglesia que llama el Papa a ir a las periferias, a veces no es tan conocida. Pero siento yo y lo veo y hay estudios, hay cifras al respecto, donde en los 5 continentes realmente hay todos estos procesos y muchos son realmente trabajos con las uñas o trabajos que los laicos mismos van gestionando, van moviendo para ayudar a que las
diferencias sociales y los cambios se vayan dando. Ok. Y de acuerdo a esto, bueno, ya hablaste, digamos, las fundaciones que tienen, jardines, o sea, muchos proyectos que han estructurado para la mejora de la sociedad. Entonces, anexando, digamos, estas que ya me nombraste, ¿qué otros encuentros o actividades crees que fortalecen los valores comunes que tienen ustedes? Bueno, yo te decía que el principal es la Eucaristía, ¿sí? Y cuando tú aprendes realmente todo lo que tú vives en una Eucaristía o en una misa, como usualmente se llama, eso empieza a transformar tu vida, ¿sí? Sin embargo, desafortunadamente a veces nos quedamos solamente en voy a la misa del domingo y se vuelve esa tu tradición y ya, pero la iglesia tiene múltiples espacios de formación y de crecimiento. Entonces hay congresos de oración, hay congresos de sanación, hay espacios de formación, hay talleres, que te digo, yo pertenezco a una comunidad, nos reunimos viernes y sábados, por ejemplo, y hacemos todo el tema de espacios de formación, de aprendizaje, de entender qué es lo que yo creo, por qué creo y para qué creo. ¿Mm? Hay espacios marianos, por ejemplo. Ahorita, este lunes, por ejemplo, el Minuto está organizando el congreso o el espacio como tal de la celebración de Pentecostés. Entonces, todos estos espacios que hacen parte de esa vivencia plena de la iglesia realmente enriquecen el proceso. ¿Sí? Lo que te digo, desafortunadamente, cuando soy católico por tradición me pierdo de muchas de estas cosas y luego de pronto me cambio de denominación porque es que allá no hacen, no, sí se hace, desafortunadamente pues a veces no se conocen o no nos interesan. ¿Mm? Pero todos estos espacios de oración son realmente de crecimiento porque no es solamente la parte catedrática o es que te van a hablar de Dios todo el tiempo y te vas a aburrir y te vas a dormir, sino hay obras de teatro, hay espacios de danza que muchas personas como que, en serio, sí, por ejemplo, donde yo soy, que es la Renovación Católica Carismática, hay espacios de danza, hay espacios de música, hay espacios de teatro, hay espacios artísticos que son bastante llamativos y que ayudan también a ese encuentro con Dios, pero también está todo el servicio de ministerios y coinonías, que son como esos grupos más pequeños de oración. Están los grupos que van a misión, por ejemplo. Entonces, se va a lugares a veces bastante complejos, bastante difíciles también, que ayudan en ese crecimiento. Está toda la parte de predicación, parte de liturgia, la parte de formación en Biblia, la parte teológica. Entonces, a veces se cree que el que está en la iglesia es porque es ignorante, ¿sí? Pero hace poquito miraba yo a un sacerdote, por ejemplo, doctor en astrofísica, y pues si fuera tan ignorante, yo creo que no estaría ahí de sacerdote. O hay un sacerdote eudista que es químico de la Nacional, tiene su maestría y está haciendo ahorita su doctorado. Entonces uno dice, y son sacerdotes. Y de pronto creerán que entonces es que la gente es muy bruta y ¿por qué se mete en eso? Pero pues Generalizan solamente sí, porque creen que la religión solamente los va a tener en eso y ya. exacto. Entonces como que se asume que el que está allá perdóname la expresión, pero es bruto, es cerrado. No, es que no ven más allá. No, o sea, no implica eso, implica que se ha tenido de pronto un proceso de encuentro realmente con la fe. ¿Mm? Acá yo no vengo a hablarte de títulos, pero cuando ya lo ven a uno y cuando ya le preguntan, ¿tú qué haces? Y uno le dice, no, yo tengo pregrado en esto, especialización en tal, maestría en tal, estoy estudiando esto, y ya dicen como, ¿y usted cree en Dios? Sí, sí, porque he tenido una vivencia y realmente eso me ha transformado. ¿M? Entonces uno entra también a estar con la persona, igual como te lo decía al comienzo, con el más humilde, con la señora que es ama de casa y te puede dar unas lecciones de vida y teológicas maravillosas porque conoce la palabra, como el que es doctor en teología o el que es, no sé, biblista, y te puede hablar de mil cosas, pero todos son espacios de formación y de crecimiento para que tú conozcas realmente tu fe. Desafortunadamente, católico que no conozca su fe, ateo o protestante, pero fijo, termina saliendo. ¿Mm? Y de acuerdo ya a lo último que me decías, ¿tú has experimentado alguna vez, digamos, un conflicto entre tus propias ideas y, por decirlo así, alguna norma que establezca la iglesia? O sea, algo con lo que digas, no estoy tan de acuerdo con esto. Con la iglesia como tal, no. Digamos que yo trato siempre como de ir como a la fuente, ¿sí? Como revisar la palabra, revisar el catecismo, cuando tengo como alguna duda frente a algún tema. Sin embargo,
también soy muy consciente de que hay grupos muy extremistas dentro de la misma iglesia, ¿sí? Entonces, ejemplo claro, el de la vacuna. Entonces, cuando estábamos en el tema de la vacuna, eh, había personas que, no, si usted se vacuna, eso no es de Dios, eso es del diablo, y no sé qué, y hablaban hasta en contra del Papa, y son personas que son de iglesia, pero tienen una postura muy radical, entonces o tú, si tú comulgas en la mano terrible, pero estamos en pandemia, entonces como que son cosas donde no la iglesia como tal, sino ciertos grupos de personas que ya son muy radicales, y uno dice como, ven, o sea, también hay que pensar, hay que meterle ciencia también, hay que entender la realidad. Entonces, eso. O el tema cuando fue, creo que fue el referendo por la paz, que estaba como todo lo de enfoque diferencial dentro de los acuerdos. Sí, entonces la gente te decía, no, es que si te aprueban esto, el enfoque diferencial, eso es ideología de género, y entonces te van a empezar a hablar de gays en todo lado, y no sé qué. Y yo decía, no, pero es que enfoque diferencial no es eso. O sea, yo soy católica, soy creyente, soy practicante y sé que enfoque diferencial no es eso, sino que es la búsqueda realmente de la igualdad bajo la condición que tú seas de ser mujer, niño, indígena, afro, lo que sea, que tú tengas unas condiciones mínimas de dignidad. Entonces, como que a veces sí, esas personitas que son tan radicales, tan extremistas, que se dan tanto a la doctrina o más allá de la doctrina, es que terminan haciendo lo que decía Jesús, terminan poniendo la ley sobre el amor y no el amor sobre la ley. Son cositas con las que hace uno como que, ay, no, no, ya no entro a discutir, pero sí pienso, creo y gracias a Dios con mi esposo y como que somos muy conscientes de eso, uno también tiene que ser crítico y tiene que ser socialmente responsable, ¿sí? Y no es comer callado a todos y te dicen es verde, entonces es verde y es azul, es azul. No, sino realmente uno leer y entrar a mirar qué está pasando. Pero han sido las únicas situaciones pues que usualmente uno ve, pero lo que te digo, no es con la doctrina como tal de la iglesia, sino con grupos de personas que son bastante extremistas o bastante a las rayas y terminan siendo más legalistas que el Papa, o más bien legalistas, ¿sí? Como más legalistas que misericordiosos, que es el verdadero llamado. Ok, y ya digamos para finalizar la entrevista, ¿cómo crees que la iglesia puede aportar, digamos, no solo a tu comunidad, sino a la sociedad en general, así no sean creyentes, pues diversidad, sí, o sea, más personas, no solo tu comunidad, ¿qué crees que le aporte? Mira, Paula, que yo revisaba esta pregunta y miraba, y desde el ámbito en el cual yo trabajo, veo cómo la sociedad se está perdiendo, ¿sí? Y hemos perdido muchísimos valores. ¿M? Y hay estudios, o sea, no me lo invento yo, hay una psicóloga, una doctora en psicología, o sea, ni siquiera psicóloga, doctora ya en psicología, tiene su doctorado, se llama Ana Salgado, ella hacía un estudio frente a esto de cómo la iglesia contribuye a la sociedad. ¿M? Entonces decía que las personas que creen o que tienen un vínculo como tal religioso, esa creencia en fe, uno son personas con mayor autoestima, tienen como esa fortaleza, esa esperanza, esa actitud positiva, hay una mayor satisfacción por la vida, un mejor bienestar espiritual, hay una mayor capacidad de perdón, que por lo menos en Colombia lo necesitamos, ¿sí? La iglesia como tal, la vivencia en comunidad, sirve para qué? Para el apoyo emocional, el apoyo social, se promueven los valores prosociales o altruistas. Si yo voy de misión, a mí nadie me paga. O sea, yo voy porque realmente quiero ir a servir y quiero ir a ayudar y quiero prestar mis manos para construir una sociedad mejor. Las personas que tienen una vivencia en Dios, una vivencia comunitaria desde la iglesia o en Dios como tal, hay una mejor salud física, mejor salud psicológica. O sea, no implica que nunca nos vayamos a enfermar o no tengamos problemas, sino que también hay unas mejores estrategias de afrontamiento frente a eso. Hay menor consumo de drogas, menor tendencia a fumar. eh, Hay mayor afrontamiento frente a situaciones de estrés o de ansiedad o de depresión. ¿Mm? Ahorita que la ansiedad y la depresión son enfermedades de moda y no porque yo diga, ay, quiero tener ansiedad y depresión porque tan rico, sino porque realmente la pandemia dejó secuelas muy altas. Yo que soy psicóloga y que trabajo en esto, veo que aquellos chicos que conocen de Dios, que tienen a Dios, salen de una forma, aquellos que no tienen a Dios, que no tienen ninguna vivencia comunitaria, que no tienen ese sentido de vida, es tan difícil que salgan de esto. Fortalece realmente como todo este proceso de dignidad humana. ¿M? La iglesia
está a favor de qué? De la dignidad humana, de la igualdad social, de respeto a la vida en todos los momentos, del cuidado al medio ambiente, entonces, de la protección de la familia, que es el núcleo. Sí, Si uno se da cuenta, desafortunadamente, muchas de las situaciones que hoy en día vivimos son por niños heridos, ¿sí? O por personas que tuvieron una niñez difícil, una juventud difícil porque no hubo una buena familia. Entonces, la iglesia, no solamente para mí, sino para todos los creyentes, o lo que busca realmente para la sociedad es eso, buscar la dignidad humana, el rescatar nuevamente esos valores de la familia, del respeto, del amor. Amarme a mí mismo, amar al prójimo, cuidar el medio ambiente. Si yo te amo, si yo te respeto, si yo te cuido, no te voy a hacer daño, no te voy a matar, no te voy a robar, no te voy a lastimar. Si yo amo realmente al otro, no hay abuso sexual. Si yo me amo a mí mismo, no consumo drogas, no ofrezco drogas. Si yo realmente cuido al medio ambiente, estoy cuidando mi generación y las generaciones futuras. Entonces, creo que es como una cadena ahí de situaciones que se dan en pro de la sociedad en sí. sí. Ok, listo. Entonces, muchas gracias. No sé si quieras opinar algo más para despedirse o si sientas que ya fue todo. No, creo que ya hablé harto. Vale, muchas gracias. Espérate y voy a mirar a ver si detener grabación.